Bienvenidos a la familia. Ahora, sin más preámbulos, profundicemos en el tema que nos convoca. Demet Özdemir. Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en la escena televisiva turca contemporánea. Su química en Erkencikus Pájaro Soñador, una serie que batió récords de audiencia y conquistó corazones a nivel mundial, fue un torbellino de emociones que trascendió la pantalla. La intensidad de su conexión, la veracidad de sus interpretaciones, generó una legión de fans que aún, con el fervor intacto, anhelan verlos juntos fuera del set de grabación. Y aunque ambos han tomado rumbos distintos, tanto en el ámbito profesional como personal, la llama de su romance televisivo sigue ardiendo en la memoria colectiva. En las últimas semanas, Demet ha irradiado una alegría particular. Más allá de los logros profesionales que sin duda son motivo de celebración, muchos han percibido un brillo especial en su mirada, una sonrisa que parece esconder secretos. Como era de esperarse, las conjeturas no se han hecho esperar. ¿Qué la tiene tan feliz? ¿Será un nuevo amor floreciendo en su vida? ¿Un proyecto profesional que supera sus expectativas? ¿O quizás una reviviscencia de un romance del pasado? Es en este punto donde el nombre de Can Yaman emerge con fuerza. A pesar de que ambos han mantenido una distancia pública considerable, alimentada por las agendas apretadas y los compromisos profesionales, los rumores sobre un posible acercamiento han circulado insistentemente. Algunos aseguran haberlos visto compartir espacios en eventos exclusivos, otros hablan de mensajes encriptados en redes sociales, pistas sutiles que solo los más observadores pueden descifrar. Y por supuesto, están aquellos que creen firmemente que su conexión es demasiado poderosa para ser ignorada, que el destino los unirá inevitablemente. Llegamos a la pregunta clave, la que ha encendido el debate en las redes sociales: ¿qué palabras pronunció Can Yaman para provocar esa sonrisa en Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, no es unánime ni oficial. No hay comunicados de prensa, ni declaraciones públicas, ni fotografías que confirmen un encuentro reciente. Lo que tenemos son indicios, rumores, interpretaciones y, sobre todo, la subjetividad con la que cada uno percibe la sonrisa de Demet. Sin embargo, basándonos en la información disponible y en un análisis minucioso de sus interacciones pasadas, podemos construir algunas teorías plausibles. En primer lugar, podemos descartar la posibilidad de que se trate de un mensaje de apoyo sincero o una felicitación por sus logros. Can Yaman ha reconocido públicamente el talento y el carisma de Demet en numerosas ocasiones. Es posible que haya querido felicitarla por el éxito de su última película, por el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria o por un logro personal que la llena de orgullo. Un simple "estoy muy orgulloso de ti", o "que mereces todo el éxito del mundo" podría ser suficiente para iluminar su rostro. Otra teoría, mucho más romántica y cargada de esperanza, sugiere que Can Yaman ha expresado su arrepentimiento por los errores del pasado y ha manifestado su deseo de retomar el contacto. Como sabemos, su relación durante el rodaje de Erkencikus fue un torbellino de emociones, pero también estuvo marcada por la presión mediática, las expectativas del público y la intensidad de un romance que se desarrolló bajo los reflectores. Quizás ahora, con mayor madurez y perspectiva, ambos estén dispuestos a dejar atrás los rencores y a brindarle una segunda oportunidad a su historia. Una frase como "siempre te he tenido en mi corazón" o "me gustaría volver a verte" podría ser el catalizador de un nuevo capítulo en su relación. Pero no nos dejemos llevar por la idealización. También existe la posibilidad, mucho más realista, de que se trate de un simple gesto de amistad. Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales que han compartido una experiencia única, que se respetan mutuamente y que han construido un lazo de camaradería a lo largo de los años. Un mensaje de apoyo o una broma, un saludo casual podrían ser suficientes para provocar una sonrisa en cualquiera. No todos los gestos deben ser interpretados como románticos o cargados de significado. A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Para alimentar aún más la especulación, exploremos algunas de las cosas que Can Yaman podría haber dicho para provocar esa reacción en Demet. Demet, vi tu última película y me impresionó tu actuación. Tu rango como actriz es increíble. Un comentario que reconoce su talento y dedicación. ¿Recuerdas cuando estábamos filmando Erkencikus y nos equivocamos con el diálogo en la escena del barco y terminamos riéndonos sin control? Un recuerdo compartido que evoca momentos de alegría y complicidad. Demet, aunque hemos tenido nuestros momentos difíciles, siempre he valorado tu amistad y profesionalismo.
Eres una persona admirable. Un mensaje que expresa respeto y admiración. Asterisco, ¿te gustaría tomar un café algún día? Me encantaría saber cómo estás y qué proyectos tienes en mente. Una invitación sutil que abre la puerta a una posible reconexión. Asterisco Demet, tu sonrisa es contagiosa. Verte feliz me hace feliz a mí también. Un cumplido sincero que destaca su belleza interior y exterior. Asterisco he escuchado sobre tu nuevo proyecto teatral. Estoy seguro de que será un éxito rotundo. Un mensaje de apoyo que demuestra interés en su carrera. Asterisco, ¿todavía recuerdas la receta de la tarta de cerezas que preparabas en el set? Era mi favorita. Un detalle personal que demuestra que se acuerda de los pequeños detalles. Asterisco, sé que ambos hemos crecido y aprendido mucho desde asterisco Erkencicus asterisco. Me siento agradecido por haber compartido esa experiencia contigo. Un reconocimiento del impacto que tuvieron el uno en el otro. Asterisco Demet, tu energía siempre ha sido inspiradora. Me motiva ver cómo sigues persiguiendo tus sueños. Un elogio a su perseverancia y determinación. Asterisco, espero que estés cuidando de ti misma y que te estés dando el tiempo para disfrutar de la vida. Te lo mereces. Un mensaje que expresa preocupación y cariño. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es recordar que la sonrisa de Demet puede tener múltiples explicaciones y que no necesariamente implica una reconciliación romántica. Sin embargo, la idea de que Can Yaman haya contribuido a su felicidad es una fantasía demasiado atractiva para ignorarla. La química entre estos dos actores es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Y aunque su relación no haya prosperado como muchos fans esperaban, la nostalgia por su romance televisivo sigue viva. ¿Qué opina Demet de todo esto? En sus últimas entrevistas, la actriz ha evitado hablar directamente de Can Yaman. Sin embargo, ha insinuado que valora mucho la amistad y que está abierta a nuevas experiencias. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Can Yaman, por su parte, ha mantenido un perfil bajo con respecto a Demet. Sin embargo, ha reconocido en varias ocasiones que siente un gran cariño por su excompañera de reparto y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. En resumen, la sonrisa de Demet Özdemir sigue siendo un enigma. Un enigma que alimenta las ilusiones de los fans y que nos invita a soñar con un reencuentro entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Si esa sonrisa es el resultado de las palabras de Can Yaman, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que ambos seguirán siendo el centro de nuestra atención y objeto de nuestros más fervientes deseos. Ahora, al acercarnos al final de este vídeo, recapitulemos brevemente. Hemos explorado la sonrisa de Demet Özdemir, esa sonrisa que ha provocado un torbellino de especulaciones. Hemos analizado las posibles razones detrás de su felicidad, incluyendo la posibilidad de que Can Yaman haya tenido un papel en ella. Hemos elaborado teorías e imaginado las palabras que podrían haber provocado esa reacción en Demet. Y sobre todo hemos recordado la increíble química que existe entre estos dos actores y el impacto que tuvieron en la televisión turca. Agradezco a todos por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado al menos un poco de entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que hizo sonreír a Demet? ¿Creen que Can Yaman tuvo algo que ver? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Finalmente los invito a darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.